Hola, buenas noches. A lo mejor algunos piensan, ¿dónde va a ser la transmisión? Andamos perdidos. No, 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 soy yo la que ando corriendo. Pero gracias a Dios porque ya estamos aquí. Y bueno, es un gusto saludarles, esperándote que el Señor añada esta semana aún más bendición, provisión, sanidad a todos. Y bueno, pues este día, como todos los lunes, lunes de liderazgo. Lunes de liderazgo. Saludos, Cheque, saludos, Oscar Jiménez, Dios te bendiga. Todos los que se están conectando por ahí, muchos saludos, Dios les bendiga. Espero que se escuche bien y que bueno, podamos hoy aprender, seguir aprendiendo de lo hermoso y maravilloso que es servir al Señor y cómo es que Dios quiere que nosotros sirvamos. Y bueno, nos vamos a ir rapidito para poder ver y cerrar esta parte del tema. Vamos en el tema número 3 para aquellos que apenas están conectando a saber que los lunes es lunes del liderazgo. El primer tema fue fundamento y modelo, que es Jesús del liderazgo. El segundo es la naturaleza de cómo sirvo. Y veíamos, ¿verdad? En primer punto que el Señor pone el querer como el hacer. El segundo, que fuimos llamados a buenas obras. El tercero, que Dios nos dota de talentos para el crecimiento del ministerio en la obra del Señor. El Señor nos da dones y nos da talentos y nos hace un llamado a su servicio para hacer crecer la iglesia, para crecimiento de la iglesia. El cuarto fue que Dios espera un servicio en nosotros justo. El quinto, que tengamos permanencia, y hasta ahí nos quedamos el lunes pasado. Así que por hoy vamos a ver, bueno, no es cierto, el lunes pasado también vimos el sexto, que debemos enseñar y practicar. Un liderazgo se compone de aprender y lo que enseñamos día con día ponerlo en práctica en nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Aquí les saludo. Y bueno, ahora sí vamos al siguiente punto, y el séptimo fundamento de nuestra naturaleza de cómo servir es que debemos servir con gozo. Cuando se pierde el gozo, el ministerio se convierte en una carga y viene el deseo de abandonarlo todo. Nehemías 8:10, y lo hemos estado predicando mucho en estos días. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Si tú tienes un ministerio, si tú tienes un talento, debes aprender a servir siempre con gozo. La palabra del Señor nos enseña: todo lo que hacéis para el Señor, hacedlo como para el Señor. Y esto implica todas las áreas de nuestra vida. Si tú eres ama de casa, cuando tú guisas, cuando tú haces una actividad en el hogar, que puedas hacerlo con gozo en tu corazón, y como tal, como haciéndolo para el Señor. A través del guiso que tú haces para tus hijos, para tu esposo, tú estás agradando a Dios, de manera en que estás desarrollando ese talento, esa gracia que Dios ha puesto en tus manos. Lo primero es el gozo de agradar a Dios, porque no somos nosotros quien hemos escogido servir al Señor, sino que Él es quien nos ha escogido. El octavo punto de la naturaleza, los principios de la naturaleza de nuestro servicio, es que debemos servir con temor y con temblor. El éxito de nuestro ministerio se basa en la palabra de Dios. Este sería el punto 8. El éxito de nuestro ministerio se basa en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Necesito conocer el carácter de Dios. La palabra nos revela que el carácter de Dios, a través de su presencia, nos ayuda a entender su voluntad. Repito, la palabra nos revela el carácter de Dios, y que a través de su presencia nos ayuda, a través de la presencia del Espíritu Santo, nos ayuda a entender su voluntad. Y quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo número 12, versículo número 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso, hermano, que me escuchas, es saber poder
saber que Dios le ha placido escogernos y ha depositado en nosotros un ministerio. Esto no nos pertenece, es de Dios. Entonces, qué hermoso que nosotros no tenemos que pagar porque el Señor nos use, sino que Él se complace, y no porque nos necesite. En realidad Él no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios, pero qué maravilloso es que Él se complazca de depositar en nuestras manos gracia, favor, misericordia, y que podamos ser útiles en un ministerio de Dios. Bendiciones a Marita, Alejandro, a la hermana Luz de Ita. Precisamente hoy por la tarde compartía con ella de ese don que ha descubierto que está en sus manos, y que muy pronto lo daremos a conocer, porque Dios, yo como pastora siempre pido a Dios que Él desarrolle dones, que deposite talentos en la iglesia. Yo les digo mucho a la iglesia, Dios no les salvó solo para esperar sentados que un día Cristo venga y se vayan ustedes al cielo, sino Dios le perdonó, y usted mientras esté en la tierra debe de desear Dios lo use en sus manos, que usted sea útil para el servicio de Dios. Y entonces el Señor va depositando dones a lo largo de nuestro caminar en la vida cristiana, y bueno, nos va llevando de un ministerio a otro para que sigamos creciendo. Dios no quiere que te quedes en el mismo ministerio toda la vida, ahí, enmarañado, no, sino que Él quiere que tú crezcas, y dice que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Debe ir como elemento principal la fe. Mateo 9:29 nos expresa esto. Qué importante es que en el ministerio no es la costumbre de lo que ya sé hacer, sino que debo depositar, debe tener fe en lo que yo realizo. Necesitamos pasar por largos periodos de tiempo en la palabra que nos renueva, porque dice Romanos capítulo 12, versículo 2 que leímos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Será que el Espíritu Santo día a día tiene que renovar nuestros pensamientos? Sí, amén. Porque las circunstancias del día a día nos abruman. Entonces Dios desea que tú y yo seamos renovados para que esta mente pueda pensar en la mente de Cristo Jesús. Por eso hay un hermoso versículo que el apóstol Pablo dice: en esto pensáis. En esto pensad, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos sean renovados a la mente de Cristo Jesús, a los pensamientos de Jesús. Si no, imagínate nuestra mente en este tiempo, bajo las circunstancias que vivimos, ¿cómo sería nuestro ministerio? Limitado. No puedo, ahora no se puede, no tengo. Cuando estas frases empiezan a salir en nuestra boca es porque nos hace falta una renovación de nuestro pensamiento. Porque la Biblia me dice que yo debo, servir con temor y temblor. Lo dice Salmos capítulo 2, versículo 11. Entonces a mí no me puede dar cualquier cosa el decir: pues hoy no puedo, hoy no tengo, hoy no quiero, hoy no siento ganas. Cuando estos pensamientos empiecen a pasar por tu mente: ya me choqué, como que estoy un poquito aburrida, como es que esto me aburre. Yo no digo, repito hace un rato lo que dije, Dios no quiere que te quedes en el mismo ministerio, en el mismo lugar, en la misma banca, porque hay gente que casi que su silla en el templo tiene su nombre ya así grabado. Dios no quiere que te quedes en eso, pero no es porque sea aburrido, sino porque vayas creciendo, porque Dios vaya depositando en ti cosas mayores. Y repito, que Dios vaya depositando, no que tú quieras, porque te lo hablo con mi corazón, así me ha pasado a mí. Hay cosas que yo quiero servir en esto, yo quiero hacer esto, y Dios me calma, ¿no? Y me dice: no es lo que yo quiero en este momento que tú hagas. Entonces tú y yo debemos de servir con temor y con temblor, y para ello necesitamos que la fe permanezca y que nuestros pensamientos sean renovados, y así se vaya perfeccionando el propósito de Dios en nuestra vida. Mira, quiero llevarte otros dos versículos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26 y 27. Y dice: es para santificación. Bueno, vamos a leer desde el 20, Efesios, que te dije, 5, 26 y 27. Sí. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar una iglesia, está hablando de la iglesia, a fin de presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y qué significa santa? Apartada para Dios, apartado para el servicio.
todo lo que se involucra en el ministerio entra a un campo de batalla. Satanás todo lo cuestiona porque no quiere que los propósitos de Dios progresen. Y nuestra defensa está ¿dónde? En la palabra. Entonces, para servir con temor y temblor, debe permanecer en nuestro corazón fe. 2, una renovación de nuestros pensamientos. Y 3, la palabra, porque solo es posible a través de ella. Él quiere obrar por medio de usted. Él quiere usarla. Dios quiere usarla. Y lo hará si usted se lo permite. El Señor es un caballero. Dios anhela usar a la humanidad, a su creación, para buenas obras. Pero Dios no obliga absolutamente a nadie a servirle. Dice que lo hace en la medida en que tú y yo nos disponemos para hacerlo. Fíjate qué hermoso. Dios quiere usarnos porque a veces entonces no nos sale lo que queremos, lo que hacemos. Porque a lo mejor estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios ha determinado para nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y por eso es tan importante conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. Porque si no puedo pasar todo el tiempo de mi vida haciendo algo que no es lo que Dios ha determinado para mí. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Dios está buscando verdaderos obreros. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y una frase que seguramente el Señor la expresó en aquel tiempo a través del Espíritu Santo al profeta y con mucho dolor en su corazón. Ezequiel 22, 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Miren lo interesante en este tiempo que estamos viviendo esta palabra. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué era que se pusiese en la brecha? Antes, en la antigüedad, las ciudades estaban amuralladas. Y la brecha era un hueco que había en la muralla. Entonces todo aquel hombre que se ponía en la brecha sabía que lo hacía por amor a todos los que estaban dentro de la ciudad, que estaba guardando, salvaguardando, que él podía anunciarle a la gente que estaba dentro de la ciudad lo que alcanzaba a ver por fuera, al enemigo si se acercaba, tanto buenas noticias como malas noticias. Y a todos nos encanta dar buenas noticias. Pero ese hombre que estaba parado en la brecha también recibía las malas noticias. Y muchas veces dentro de las malas noticias, pues eran los ataques. Entonces imagínate, el primero que recibía el hombre puesto en la brecha. Y la palabra del Señor dice que entonces asimila o hace una... trata de ejemplificarlo y dice: no hallé un hombre que se parara en la brecha. ¿Qué quiero decirte con esto? El ministerio nos trae bendición, sí es cierto. Disfrutamos, nos gozamos, nos alegra servir al Señor. Pero el servir a Dios requiere de una gran responsabilidad y no es sencillo, no es fácil. Eres el que tiene que pararse en la brecha por tu grupo, por tu equipo ministerial, por tu iglesia, y es el que recibe las buenas, pero también las malas noticias. Es el que recibe los golpes, es el que recibe muchas otras cosas que no quiero entrar al tema ahorita porque lo vamos a ver más adelante, pero pararse en la brecha en un ministerio no es cosa fácil. Y muchas veces algunos, cuando solo están movidos por la emoción, dicen: yo quiero servir, yo quiero esto. Obvio que cuando se paran en la brecha y vienen los ataques, ¿sabes qué? No, ya no quiero. ¿Conoces a alguno de ellos que empezó con muchas ganas y después dejó el ministerio botado? Porque había emoción, había una disposición por emoción,
pero no un verdadero llamado. Cuando Dios te hace un llamado, aunque venga lo que venga, aunque te sacuda lo que te sacuda, tú vas a permanecer, porque es más fuerte lo que el Señor ha puesto en tu corazón que las cosas que puedan pasar a tu alrededor. Dios, repito, está buscando verdaderos obreros como en el tiempo de Ezequiel. Juan capítulo 4, versículo 23 también nos habla un poquito de esto y nos expresa que separados de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo número 5. El anhelo del corazón de Dios es alcanzar a los perdidos y lo quiere hacer a través de ti. El anhelo del corazón de Dios es restaurar la comunión entre el Padre y la humanidad y lo quiere hacer a través de ti. Tú que ya le conociste, la palabra del Señor dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Qué hermoso es saber que tú puedas decir, gloria a Dios porque Dios me escogió, Él me amó primero, pues todo mi talento en mi vida, hay mucho deseo en mi corazón de servirle, estoy creciendo en el Señor, gloria a Dios por eso, gloria al Señor si tu casa está sirviendo, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero Dios quiere que vayas más allá, que voltees a tu alrededor y mires a todos los que están perdidos, y Él quiere usarte para llevarlos a los pies de Cristo. No importa lo que hagas, de la manera en que tú hagas, desarrolles el ministerio, que tengas en cuenta que es para el Señor, no trabajamos para la gente, pero no esperamos la recompensa de la gente, sino que la recompensa viene del cielo. Y si quiero leerte este versículo que se encuentra en Mateo, capítulo número 25, versículo número 40. Y dice de la siguiente manera: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiero volvértelo a leer. Y respondiendo el rey, o sea Jesús, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Siempre debes de tener en cuenta que todo lo que tú hagas, se lo haces como al Señor. Si tú actúas de buena manera y haces buenas obras y bendices a otros, lo estás haciendo y Dios lo está tomando en cuenta porque es como si se lo hicieras a Jesús. Pero si tú tratas mal a alguien, si tú no desarrollas el ministerio con la gracia y el favor que Dios ha depositado, con la misma que lo ha depositado en ti, Dios también lo toma en cuenta porque es como si se lo hiciéramos a Dios. Así que debemos aprender a entender que el ministerio que desarrollamos debemos de servir con temor y con temblor. Ese es el punto número 8 de los principios que tiene la naturaleza de servicio. Ahí ustedes van a ir viendo los videos que los estamos enumerando. Hoy corresponde el liderazgo número 3, naturaleza del liderazgo, cómo sirvo, y este es el complemento de la lección del lunes pasado. El punto número 9, ¿cómo más debo de servir? Sirviendo con lealtad. La lealtad no significa que yo soy tú, o que estoy de acuerdo con todo lo que tú digas o creas, que tengas la razón, sino que compartimos un ideal común y que aparte de las diferencias, luchamos hombro con hombro para alcanzarlo. En un ministerio no solo existe una persona, sino que en ese mismo ministerio al Señor le place usar a varias personas, de manera que hay equipos en las iglesias que tienen que trabajar en unidad y deben trabajar en lealtad y con lealtad. Por eso te explico la definición de qué es lealtad. No significa que soy tú o que estoy de acuerdo o creas o que tengas la razón, pero que compartimos un ideal en común. ¿Y cuál es el ideal común en las iglesias? Debe ser la salvación, debe ser el amor de Dios. Entonces, aunque yo estoy trabajando con muchos pastores, ellos piensan de una manera, yo pienso de otra, pero ese trabajo va a ir encaminado a un mismo fin, que es salvación y amor por las almas, y luchar hombro con hombro para alcanzarlo. Equivale a fiel, a fidedigno, a legal. Pablo nos dio una definición de lealtad. Filipenses capítulo número 2, versículo del Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice: por tanto,
alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, gozo, sintiendo lo mismo, amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una definición que el apóstol Pablo nos hace de lo que es la lealtad. Entendamos que si somos leales con el Señor, lo tenemos que ser con los demás. He escuchado mucha gente cristiana que dice, bueno, yo le soy leal a Dios, soy leal al hermano, no son leales al ministerio, no son leales a su liderazgo, o no son leales a su pastor, o no son leales a su iglesia, a su comunidad. Si eres leal a Dios, en resultado, vas a ser leal a los demás. Si le eres leal a los demás, le eres leal a Dios. Quitémonos de nuestra mente esa idea de frase de yo sirvo a Dios pero no me interesa a los demás. Yo soy leal a Dios, yo le doy a Dios. La palabra en estos dos puntos que hemos visto, de servir con temor y con temblor y de servir con lealtad, no hay mucho que explicar. Yo creo que es entendible para todos que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, a quienes se lo hacemos también para Dios. La mayoría de los desacuerdos inician en enfocarnos en cosas simples o menores. Estamos de acuerdo con la meta, pero en desacuerdo en cuanto a cómo alcanzar las metas. Esto sucede a diario. Estoy de acuerdo con la meta, pero no en la forma en que quieren llevarlo a cabo. Bueno, entonces vierte tus ideas, pero tienes que aprender a trabajar en ese equipo al cual Dios te ha llamado y bajo esa dimensión de lealtad que Dios nos ofrece. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. El Señor nos dice claro a través del apóstol Pablo cómo es que quiere que nosotros le sirvamos. No con soberbia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17. Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Los ojos altivos, Dios los aborrece. No debemos de ser soberbios. Y pudiera darte algunas otras citas para que las leas en casa. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 5. Vamos a ir a la de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros. Y agrega, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sirviendo con lealtad, te va a llevar a servir con humildad. La lealtad debe ser ciega, no debe carecer de discernimiento, porque podemos hacerle refugio al sinvergüenza. Voy a volver a leer esto que escribí. La lealtad debe ser ciega, pero no debe carecer de discernimiento, porque podemos hacer refugio al sinvergüenza. David aconseja a su hijo en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo y le dice David en resumen a Salomón que sirva a Dios con lealtad al igual que a toda la gente que le rodea. Y vemos que la gracia de Dios estuvo en la vida de Salomón mientras él se dispuso a servir con lealtad y con humildad. Cuando él apartó su corazón de la humildad y de la lealtad a Dios, pues vinieron muchas consecuencias desagradables a su vida, pese a que Dios lo había escogido y Dios había depositado en él, pues grandes virtudes, grandes cosas. La vida de Sansón es otro gran ejemplo. Dios lo llamó,
Dios lo predestinó, Dios lo escogió, Dios lo usó, él terminó de cumplir el propósito para el que fue destinado, pero la condición en la que terminó Sansón no fue la más grata o nada grata y no era lo que Dios quería para él. Con esto resumo lo que siempre le digo a la iglesia. No te mesas en la hamaca de decir que Dios te escogió, te predestinó y te llamó. Sí es verdad todo eso, pero tú tienes que hacer una gran parte y es servir al Señor con estas cualidades que hemos estado viendo. Voy a volverlas a resumir. Sirviendo con amor, porque Él es el que pone el querer como el hacer. 2, llamados a hacer buenas obras. 3, entendidos de que es Dios quien nos dota de talentos. 4, el Señor espera un servicio justo de nosotros. 5, que tengamos permanencia. 6, que debemos practicar lo que enseñamos, es decir, viviendo una vida de testimonio genuino. 7, sirviendo con gozo. 8, sirviendo con temor y temblor. Y 9, sirviendo con lealtad. Vamos al punto número 10. Sirviendo en momentos dolorosos. El hecho de que Dios nos haya llamado no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles. Creo que viceversa, en cuanto Dios nos llama, es cuanto más momentos difíciles vamos a vivir. La cima se acompaña de momentos de desilusión y desaliento. Lucas capítulo 9, versículo número 41. Lucas capítulo 9, versículo 41. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Un momento que trajo dolor a Jesús. Un momento en la tierra en el cual Jesús fue afectado en sus emociones. Y él expresa esto. Pero era el momento cercano al éxito, a la cima, donde estaba en boom el ministerio de Jesús. La cima se acompaña de desilusión. Cuando Jesús sabe que es aquel momento glorioso, que está a punto de acontecer, el momento glorioso, el momento que está destinado para la salvación de la humanidad, para que se cumpla el plan de redención para la humanidad, Jesús experimenta los momentos más dolorosos. De lejos, los fariseos le señalan, los discípulos le abandonan, de sus mismos discípulos viene la negación y viene la entrega, todo lo que tú ya sabes. Si Jesús padeció todo esto, ¿quiénes somos tú y yo para que no padezcamos nada? ¿Queremos servir al Señor y no queremos vivir momentos dolorosos? Déjame decirte que va a haber momentos dolorosos. Pero pese a eso, cuando Moisés bajó del monte, era un líder firme y valiente. La historia de su actitud, pese al dolor, es lo que marcará el liderazgo que usted tendrá. Saber cómo es una persona, obsérvala cómo se comporta, cuál es el carácter y la actitud que refiere ante los momentos complicados de su vida. Y vas a descubrirlo todo. Porque los momentos dolorosos sacan todo lo que hay dentro de ti. Y en nuestro ministerio debemos aprender a servir en medio de estos momentos. De manera que la próxima vez que las personas te fallen o sientas que te han fallado, usted irá a los pies de Cristo, que fue lo mismo que Jesús hizo, se sintió solo, vio que todo el mundo le dejaba, y ¿qué fue lo que Jesús hizo? Ir a orar. Y no botar el ministerio y salir huyendo, sino ir a los pies de Cristo. Y saber que aún en esos momentos difíciles, tú tienes que seguir buscando a Dios, porque es allí donde vas a darle la mejor adoración, la mejor entrega. Tu alma se va a desgarrar delante de su presencia y serán los mejores momentos donde experimentarás el abrazo de Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, y que todo esto proviene del cielo. Siempre será mejor agradar a Dios que a las personas.
No podemos complacer a los demás, ni lo intentes porque te vas a frustrar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 1. Sin embargo, esto de que voy a agradar a Dios y no a las personas, no quiere decir que esa frase que comúnmente la gente dice, no me importa lo que los demás digan. No, no. Tú tienes que saber entregar y cuidar el testimonio de tu vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 1. Sino que esto va más allá de hacer lo que Dios te ha llamado o te ha puesto a hacer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, agradando a Dios, buscando agradar a Dios. Todo aquel que se esfuerza será criticado. Observa que tú eres criticado por las personas que no hacen nada, o que hacen las cosas a medias, o que hacen las cosas como quieren y cuando quieren, que tienen resultados en su vida, pero no frutos, porque no es lo mismo dar resultados que dar frutos. Los resultados son pasajeros. Hoy hay respuesta, pero mañana no hay nada. Hoy están aquí, pasado están abajo. Esto no es fruto, esto es resultado. El fruto va a dar más fruto y más semilla. Y esa semilla al caer a la tierra vuelve a producir otro árbol y da otro fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Tu ministerio está dando fruto? Qué hermoso es cuando las maestras dicen, wow, yo le di clases en Parvulito y mira, ahora es un joven, es un adolescente que está sirviendo al Señor. Yo en algún momento fui maestra de escuela dominical y de verdad que eso me llenaba de gozo. Y decía, gracias Señor, vale la pena. Qué hermoso es cuando un predicador le comparte, un pastor cuida una oveja y de esa oveja se desplaza otra iglesia, una célula, una misión, una casa de oración, una familia completa. El fruto da más fruto. Tú tienes que dar fruto. Tu ministerio. Qué hermoso que los chicos en alabanza, en danza, digan, ay, yo le enseñé a este niño y ahora también es parte del ministerio. Y así sucesivamente. No resultados. Hemos sido llamados a dar mucho fruto. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor. Y no dijo fruto, dijo mucho fruto. Así que todo aquel que se esfuerza será criticado. Y a veces nosotros le damos más atención o ponemos más atención a la crítica que a lo que Dios está diciendo. El último juez es el Señor. Así que cuidado. Dios siempre encontrará algo que elogiarte. Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Romanos capítulo 14, versículo número 10. ¿Cómo enfrento la crítica, pastora? Déjala pasar. Pasará por sí sola. Entre más caso tú le hagas, tienes entretenido al enemigo. Pero si tú te dispones a hacer lo que tienes que hacer, el enemigo dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que mientras tanto, sigue adelante y con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Todos tenemos esos días malos. Si tú ves en la Biblia todos estos hombres y mujeres que fueron grandes en Dios, ay, alguien dígame qué horas son, te darás cuenta que ellos tuvieron días malos. ¿Te acuerdas de David? ¿Te acuerdas de Elías cuando se fue a esconder? Después de haber pasado el momento más glorioso de su vida. Imagínate que hizo que descendiera fuego del cielo. Dios le contestó y luego tuvo miedo de una mujer. Yo me pregunto, Elías, ¿dónde estaba tu cabeza? ¿No podías haber dicho lo mismo, Señor, que descienda fuego del cielo y consúmela? ¿Ves que todos tenemos días malos? Sansón, Esther, Débora, los discípulos, el mismo Pedro. Pero el detalle está en que debemos aprender a sacarle provecho a esos días. No se mime, no se autocompadezca. Y en México tenemos ese gran problema. Los mexicanos vivimos de la autocompasión. Ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí. No se autocompadezca. El servicio cristiano no se basa en emociones, sino en la obediencia. Es cuestión de voluntad, no de sentimientos. Por eso le decía hace un rato, todo aquel que empieza a desarrollar un trabajo en el Señor por emoción, se va a frustrar, se va a cansar, va a tirar la toalla. En algún momento, es como cuando tú intentas fingir la voz y llega un momento en que te cansas y vas a tener que sacar tu verdadera voz.
Cuando tú estás sirviendo en algo por quedar bien, porque quiere estar, el chico quiere estar cerca de la chica que le empieza a gustar, por interés en la iglesia, porque por obligación, seguramente te vas a cansar y va a tirar la toalla y vas a salir corriendo. Porque el servicio a Dios no es fácil. Repito, no es cuestión de emociones, sino de voluntad. Jesús en la cruz estaba centrado en la obediencia. Si él hubiera fijado su mirada en las emociones, pues imagínate, se frustra desde el momento en que la gente empieza a señalar y a decir crucifícalo, crucifícalo, por aquellos por los que él iba a la cruz, por aquellos por los que él había venido. Ahora gritaban crucifícale, por aquellos por los que él había dado la vida y había pasado los mejores momentos en la tierra, o sea, sus discípulos. Ahora lo estaban negando. Si él hubiera fijado su mirada en sus emociones, él se hubiera bajado, ni siquiera hubiera llegado a la cruz, hubiera salido huyendo, como muchas veces tú y yo lo hacemos. No es fácil en ningún ministerio, y sin duda alguna mi respeto a todos los pastores, no es fácil. Servimos a gente, y gente que a veces no es tan agradecida, gente que, y esto se da en todos los ministerios. Pero repito, sigue adelante, porque es Dios quien te ha llamado, y ese llamado no puede estar fincado en tus emociones, sino en el Señor, en la obediencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 3. Recuerde que le dije que los lunes tiene que tener libreta en mano y Biblia, porque vemos muchas citas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 3. Y algunas nos da tiempo de leerlas y otras ustedes las escudriñan en casa. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Me encanta comerse la fruta, pero no trabajar y no sembrar, ¿verdad? Por ahí en otros países. Aquí en México casi no se da. En las iglesias de México no se da. En otros lados. Bueno, pues en esos días malos, Dios quiere que tú le sirvas. No cancele, no postergue. Determínese firmemente en servir al Señor. El Señor sabe de sus días malos. Él puede darle la sabiduría y motivación necesaria. No podemos permitir que esto se convierta en excusas, porque a Dios no le agrada los hombres y mujeres que se pegan a las excusas. A Dios no le gusta una iglesia que se excusa. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algunos han tomado este versículo como que para encubrir sus debilidades, pero Dios no está hablando de tentaciones como muchos lo han agarrado ese versículo. Dios está hablando de que no te excuses para servir al Señor. Pablo podría decir, es que por este aguijón yo no puedo servir. ¿Te ha pasado? A veces yo me levanto con un dolor de cabeza y Dios me manda a orar por enfermos al hospital y yo le digo, Señor, pero si yo me siento mal, y Dios me dice, pues por eso, para que veas que de ti no sale nada, tú no haces nada, lo hago yo. Si tú vas y me obedeces, sano al enfermo por el que vas a orar y te sano a ti en ese momento. Y lo he experimentado muchísimas veces. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque entonces me queda claro, yo no puedo hacer absolutamente nada. Es Él el que hace la obra a través de nosotros. Los días malos son días de oferta, días de oportunidad de crecer en el Señor. Cada vez que tengas un día malo, pregúntate qué Dios quiere enseñarte y qué cosa grande y maravillosa va a traer a tu ministerio, a tu vida, a tu familia. Enfrentemos nuestros días y aprendamos a ser responsables de cosas mayores.
no desmayes. En medio de cada circunstancia, no desmayes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de los líderes de la iglesia Bethesda que están ahí conectados. Ahí he visto sus nombrecitos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Caro, Angélica, Claudia, Noemí, todos los que, algunos ya los había saludado hace un ratito. Dios les bendiga. Gracias, Claudia, por estar poniendo las citas. Es importante. Ahí pueden darle después retroceso al video. Más tarde hacer repetición y los pueden volver a leer. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Esto se desgasta, ya hay canas, muchas ojeras, cansancio, dolor de cabeza, llegan los achaques del titi. ¿Sí sabe qué es el titipuchal de años? Empezamos a llegar a la edad de oro por mi cabeza, oro por mi espalda, oro por la cintura, oro por la cadera, oro por mis piernas, oro por todo. Bueno, dice, aunque esto se desgaste, no desmayamos, no ponga excusas. Ay, no puedo ayunar, no puedo orar, no puedo hincarme, no puedo servir. Busque la manera, pídale a Dios sabiduría, pero no deje de servir al Señor. Hay hermanos que me dicen, ay, hermano, es que si yo hubiera conocido a Dios más joven. Usted dígame que quiere servir, que yo a sus 50, 60, 70, 80, yo le busco qué hacer. Usted no se preocupe. Hay para todas las edades. En Dios siempre hay mucho trabajo. No diga, ay, si le hubiera conocido más joven, de todos modos no hubiera hecho nada. Pero si tiene ganas, aunque tenga 80, lo va a hacer. Amén. Aleluya por los que están ahí escuchándome. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y caemos al tema que hace un rato hablábamos, uno de los puntos: al servir al Señor con temor y temblor, nuestros pensamientos se renuevan, la palabra alienta nuestra vida, nuestro corazón, y nuestra fe crece. Y qué hermoso servicio a través de todo esto podemos darle al Señor. Amén. El mayor enemigo en tus días, tanto buenos como malos, el mayor enemigo, anota ahí que estás tomando nota, si tienes tu libreta allí a la mano, anota. El peor enemigo en tus días buenos y malos. ¿Cómo le ponemos? Ahí escribe. Soy yo mismo. Hay gente que ha dejado de servir al Señor por Julanito, por Perenganito, por Sutanito, porque me hicieron, porque me dijeron, porque no me aceptaron, porque no me quieren, porque una de excusas, y ya hablamos que a Dios no le gustan las excusas. El mayor enemigo y el peor enemigo que puede existir para nuestro crecimiento, para el desarrollo de nuestra fe, para el desarrollo de nuestro servicio, somos nosotros mismos. Tener enemigos es un lujo muy caro. Si hay gente que te ve como su enemigo, no necesariamente debe ser tu perspectiva. Ejemplo, para Saúl, David era su enemigo. Para David, Saúl no era su enemigo. Para Saúl, Saúl quería matar a David. David no, así como que, ¿qué le pasa a este? Cuando tú decides pararte en la brecha y hacer vallado y obedecer al llamado de Dios, va a haber gente que para ellos tú puedes ser su enemigo. Y es claro, porque lo que tú representas es gloria de Dios. Así que obviamente el enemigo tiene puesta la mirada en ti. ¿Te queda claro? Deja de pelearte con el mundo. Deja que tú seas enemigo para ellos. Pero que no sea la misma perspectiva que tú tengas de ellos. Que no te frustren sus pensamientos. David, repito, era un enemigo según Saúl. Pero Saúl no lo era para David. Es usted quien los elige. No somos responsables de los actos necios de los demás, pero sí de cómo respondemos a sus actos. Vuelvo a repetir. Usted es quien elige a tener enemigos. No somos responsables de los actos necios de los demás, pero sí de cómo respondemos ante ellos. Si se presentan
lo primero que debo hacer es orar por mí. Y comúnmente hacemos lo contrario. Ay, Señor, quítame y desaparéceme a este porque o lo tratas tú o te lo mando yo. ¿Verdad? Por ahí decimos así. No, hermano. Lo primero que tienes que hacer si se presentan circunstancias de este tipo es orar por ti. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44 dice de la siguiente manera. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No declarando maldición, Dios se encargará de la justicia. Así que el primer paso es orar por mí, el segundo paso es orar por ellos. Si se presentasen. Pero yo ya te dije, en realidad, ¿dónde radica la circunstancia de enemistad? En nosotros mismos. El enemigo más fuerte está en el interior. Satanás es el mayor interesado de esto. Efesios capítulo 4, versículo 27, lo puedes leer en casa. Nuestra lucha no es con las personas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. La oración correcta nos lleva al perdón. Y esto no quiere decir que no recordemos lo que nos han hecho o que estemos de acuerdo, pero que nuestra alma y nuestro corazón es sano a través de la oración de perdón. Pueden lastimarnos, decepcionarnos. Como líderes debemos ser renovados y ser misericordiosos. Imagínense qué sintió Jesús con Pedro. Sin embargo, dice la palabra que la actitud de Pedro fue ir, llorar amargamente, se arrepintió genuinamente, regresó a Jesús y Jesús le dijo, no, pues ahora ya no cuentes conmigo, vaya Dios. No, su gracia fue derramada de tal manera sobre Pedro, que después de todo eso, vino el mejor momento en la vida de Pedro. El mejor momento no solo personal, sino espiritual, en el llamado que Dios le había dado a Pedro. De tal manera que él predica y se convierte en una multitud extrema y empieza el desarrollo de la iglesia cual nunca antes visto, y el Espíritu Santo se manifiesta en Pedro y a través de Pedro de una manera extraordinaria. Imagínate Jesús hubiera dicho, no, este ya no lo merece, ahora voy a buscar a otro. ¿Cuál sería el nombre de ese personaje en la Biblia? Es increíble, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti y te sigue usando? Porque a mí muchas. Te decía yo la otra vez, todos los días tengo que decirle, Señor, renuévame, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, Señor, hazme entender tus propósitos, dame sabiduría, pon amor en mi corazón. La gente que me conoce, yo le digo, aquí donde me ve tan linda y risueña, bueno, eso siempre lo he sido, pero tengo un carácter muy fuerte, extremadamente fuerte. Pero antes era fuerte y feo. Entonces yo sé que Dios ha trabajado conmigo. Yo les digo a la iglesia, de verdad, amo el equipo de trabajo que Dios me ha provisto del equipo. Todos para mí son iguales de importantes. Todos de verdad, trato de darme el tiempo de podérselos decir a cada uno, pero todos para mí son iguales. Hay momentos en los que, o hay días en los que trabajas más con unos o con otros de acuerdo a las actividades y puedes pasar más tiempo con unos o con otros, pero en realidad los amo a todos por igual, de la misma manera. Y yo les digo, ay, ¿cómo es Dios de perfecto? Porque en el tiempo de antes yo hubiera dicho, ay, no, yo lo hago. No me pongas con nadie, porque eso como que de volver a enseñar y volver a repetir. Yo no sé si alguien me está escuchando y sea así, pero si tú quieres servir al Señor, Dios te cambia eso. Y aprendes a trabajar en equipo, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Es más, el Señor lo dice, donde 2 o 3, no dice donde tú solo me buscas, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él allí envía bendición y vida eterna. ¿Qué más? Bueno, el mayor ejemplo es Jesús, ¿verdad? Lucas capítulo 23, versículo 34. El Señor espera de nosotros una buena mayordomía de lo que ha depositado en nuestras manos. ¿Y qué es ser mayordomo? Es ser un buen administrador. La Biblia nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos da.
porque todo lo que tenemos es de Dios. Vuelvo a repetir esto, todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros solamente somos sus administradores y debemos aprender a administrar. ¿Y qué es administrar? Cuidar y usar. Muchas cosas o algunas de ellas podrían ser la vida, la familia, los hijos, el tiempo, el dinero, los negocios, el ministerio. Todo cuanto poseemos a nuestro alrededor es de Dios y Dios desea prosperarnos en todo. Pablo le dijo a Timoteo, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Salmo capítulo 24, versículo 12 y el Salmos capítulo número 8 nos habla acerca del deseo del corazón de Dios de bendecirnos. Los hijos, dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces vemos que aún de eso un día vamos a entregarle cuentas a Dios. Debemos ser buenos administradores, poder desarrollar actitudes y aptitudes que nos lleven a tener una mente de acuerdo a la mente de Cristo. Por citarte algunas citas para que las compartas más adelante, Proverbios capítulo versículo 23, Proverbios capítulo 21, versículo número 5 y Proverbios capítulo 15, versículo 22. Cuando sembramos una semilla, el terreno nos rinde una cosecha. No existen reglas mágicas. De la manera en que tú administres y uses lo que Dios te ha dado, será el resultado y los frutos que tú y yo vamos a entregar al Señor el día que Él nos pida cuentas de lo que ha puesto en nuestras manos. Por hoy nos vamos a quedar hasta allí y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas por sus donativos en especie, en recurso económico, para hacer posible el bendecir a muchas familias. Ya hemos compartido con algunas familias y de verdad que estamos muy contentos de saber que podemos ser un canal de bendición, un canal de amor. Hemos entregado estas despensas, estos artículos y cada vez que hacemos la entrega, yo les digo, es a nombre de Dios. Nosotros solo somos canales de bendición y tú puedes ser parte de esto. Puedes apoyar, comunícate con nosotros. Y bueno, por ahí en el perfil de Elvira Lafita ponía, los únicos requisitos es que no es a título personal de nadie. Alguien me decía, vamos a mandar a hacer unas bolsitas y con el logo de iglesia para que ellos sepan. No me interesa, ni a nombre de la iglesia, ni a nombre de la asociación, ni a nombre de nadie. Es a nombre de Dios. Las bolsas son simplemente transparentes y el requisito es que lo des con todo tu corazón, que lo des sin esperar a cambio algo de la persona que está siendo bendecida. Por eso se dice que es no a título personal de algo o de alguien. Y si gustas puedes acompañarnos a hacer algunas entregas y darte cuenta que todo queda en las manos de Dios. Y de verdad que es una gran bendición. Y quiero compartir, precisamente cerrar y compartir conforme a la palabra del Señor acerca de poder bendecir las vidas. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 9. Dice desde el versículo número 6. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres, y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan,
ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Uno, se satisfacen las necesidades de los creyentes y ellos expresan con alegría su agradecimiento. Y dos, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes hacia ellos, como a todos, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Ahora vivimos una contingencia y es un momento oportuno para poder bendecir a las vidas en la medida en que nosotros lo queramos. Siempre decimos, en la medida de lo que tenemos. No es cierto, no es de lo que tenemos, es de lo que queramos. Lo que anhele tu corazón hacer y dar, el Señor se encarga de proveer y en abundancia, como dice la palabra. Segunda de Corintios, aquellos que quieren saber dónde lo leímos, Segunda de Corintios, capítulo número 9. Y en verdad que hemos visto la mano de Dios, no solo en este tiempo, sino es algo que como iglesia, como asociación y como persona estamos acostumbrados a hacer, y pues nos gozamos porque vemos que Dios realmente es fiel a su palabra y que el trabajo en la cruz, Dios siga bendiciendo nuestro estado, Dios siga bendiciendo México y que podamos como iglesia seguir siendo este canal de bendición. Quiero decirte que la bendición no es solo para familias de la iglesia, sino que hemos podido compartir con otras personas. A alguien nos ha escrito por ahí de otras iglesias y ven que ya volvimos porque el internet como que por ahí se ha perdido, pero bueno, estamos por despedir. Nos vemos en las próximas transmisiones. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos.